Como cada año, en este vídeo os voy a decir qué iPhones debes evitar, no debes comprar, al menos es mi opinión, en el año 2022, ¿vale? En este caso os voy a decir también cuántos gigas mínimos comprar para que lo podáis utilizar sin problemas y también qué época del año es mejor comprar un nuevo dispositivo, ya sea de primera mano como de segunda mano. Así que vamos a empezar ya. Antes de nada, lo que os recomiendo es que os compréis un iPhone de 64 GB o más, es decir, de 128, y después ya podéis comprar de 256, etc. Pero el mínimo es de 64 GB. Por cierto, he subido un vídeo ya demostrando que con 64 GB vais a tener suficientes como para sacar miles de fotos, cientos de vídeos y también diversas aplicaciones sin que tengáis que borrar nada, ¿vale? Lógicamente con el tiempo tendréis que ir repasando esto, pero en principio 64 GB es suficiente. La mejor época del año para comprar un iPhone es justo, yo creo que en octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque ya en septiembre se presentan los nuevos iPhone y por tanto los anteriores tienden a bajar de precio. También os digo que lógicamente tendréis más opciones para elegir y por cierto, sé que os preocupa si vais a comprar un iPhone de segunda mano, mínimo la batería debe estar al 90% de salud. ¿Por qué? Porque al 80% es cuando Apple ya decide que hay que cambiar las baterías y si la compráis más o menos por ese porcentaje de batería vais a tener que al menos negociar que se cambie la batería o que el precio del cambio de la batería os lo rebajen del propio dispositivo, porque la batería la vais a tener que cambiar sí o sí. Pero bueno, vamos a empezar ya con los dispositivos que no recomiendo en este año 2022. Empezamos por el iPhone 6S y iPhone SE. Estos dispositivos no son compatibles con iOS 16 y por tanto esto es una razón más para no comprarlos. Aún así, yo tampoco lo recomendaría. Son dispositivos que ya tienen, bueno, pues sus 6-7 años. Son unos dispositivos con un diseño bastante antiguo, una sola cámara, un chip A9 que poco a poco va dejando de ser fluido en ciertas aplicaciones y va perdiendo soporte en diferentes juegos y también compatibilidad con actualizaciones. Así que, bueno, en definitiva es un dispositivo antiguo. Si lo tenéis no pasa nada, seguir utilizándolo hasta que, bueno, pues se muera completamente, pero si vais a comprar uno nuevo no lo recomiendo. Igual que el iPhone 7, ¿vale? El iPhone 7 es un dispositivo que tiene un poquito de mejor batería, tiene un chip un poquito más renovado, también tiene una sola cámara, Touch ID, diseño antiguo, pero realmente es un dispositivo que es también bastante antiguo, no compatible con iOS 15, al menos con muchas funciones que tiene, de las más importantes, y por tanto un dispositivo con una cámara ya muy antigua, no lo recomiendo en general por diversas razones. También esto igual os sorprende un poquito, pero el iPhone 8 es otro dispositivo que no recomiendo. 6S, 7 y 8. Estaréis viendo que este 8 no lo recomiendo por su diseño, que es bastante antiguo, y también que por prácticamente el mismo precio podremos conseguir el iPhone SE de segunda generación o incluso el de tercera generación. Así que el iPhone 8 yo creo que en 2022 carece de todo sentido. Y bueno, vamos con otro dispositivo que muchos tendréis, pero yo este año ya no lo recomiendo, que es el iPhone 10. En su momento, pues fue un dispositivo muy revolucionario, tenía una pantalla OLED, directamente dos cámaras, una batería que es bastante floja, se compara con el iPhone 8, la batería, e incluso con el iPhone 7 es un poquito superior, pero bueno, en general es un dispositivo que en cuanto a diseño puede dar el pego de 2022, pero en cuanto a funciones internas y en cuanto a especificaciones creo que no da la talla, ¿vale? Batería floja, cámara también yo creo que a día de hoy ya no da el nivel, y al fin y al cabo más o menos por el mismo precio tendríamos el iPhone 10S, que en este caso sí lo recomiendo y además tiene todas las funciones de iOS 15 y también es compatible con muchas de iOS 16, así que bueno, pues en este caso recomiendo antes el 10S que el 10. Y como os decía, cuando hablamos de iPhone SE, el de primera generación no lo recomiendo, el de segunda tampoco y el de tercera dependiendo de determinadas situaciones. Si sois unas personas que utilizan poco el dispositivo, si queréis una batería pues que os dure como unas
5 horas, 4 horas de pantalla activa, bueno, podríais utilizarlo sin ningún problema. Último procesador, 5G y al fin y al cabo una cámara que no es para tanto, pero bueno, suficiente para sacar fotos para redes sociales e incluso una pantalla que es muy básica, pero que también os puede servir para funciones del día a día. El dispositivo más asequible que a día de hoy tiene Apple. Aquí también va a haber polémica porque no recomiendo el iPhone 11 Pro. Es un dispositivo que en su día fue la primera versión Pro de los iPhone, una pantalla OLED, 3 cámaras, buena pantalla, potencia de sobra, pero es que no lo recomendaría no por sus especificaciones, sino más bien por calidad-precio, porque prácticamente por el mismo precio, incluso un poco menos, tenemos el iPhone 12, que se vende de manera oficial y de segunda mano tiene muy buenos precios. Así que, bueno, pues creo que tiene el iPhone 12 mejor procesador, 5G, un poquito mejor de cámara, más años de actualizaciones, MagSafe, grabación en HDR y al fin y al cabo una pantalla un poquito más grande. Así que para mí vale la pena antes el iPhone 12 que el iPhone 11 Pro. Las versiones Pro en general no las recomiendo, ya que están pensadas en ese año para personas profesionales y la gente, por decirlo así, en general no suele sacarle el partido que realmente vas a pagar ese sobreprecio. No sé si me he explicado, yo creo que sí. Otro dispositivo que no recomendaría, ya estamos yéndonos a prácticamente dispositivos muy nuevos, sería el 12 mini. Este dispositivo, bueno, pues lo recomendé en su momento, creía que le iba a servir a muchas personas y en cuanto a cámara, en cuanto a diseño, en cuanto a potencia, es un muy buen dispositivo, pero el problema principal de este dispositivo ya no solo es el tamaño, que sea muy pequeñito, que no suele haber problema, es para lo que quiere, sino más bien la batería, porque tiene una batería bastante mala en general. Para un dispositivo de hace unos pocos años no llega al nivel de tener una batería de estar todo el día utilizando este dispositivo, así que por todas las quejas que he recibido de la gente, no recomendaría el iPhone 12 mini. El 13 mini ya tiene una batería bastante potente que creo que recomendaría a mucha gente, pero el 12 mini solo por esta cuestión, no. Bueno, diréis, después de tantos dispositivos que no compraría este año, ¿cuáles sí comprarías? Pues en este vídeo de aquí os voy a dejar la guía de compra ya completa que he hecho a principios de este año. En general, ¿qué dispositivos recomiendo? Pues el iPhone 11 sería un dispositivo muy recomendable, el iPhone 12, el iPhone 10R y el iPhone 13. El iPhone 10R, mucho cuidado porque sí que la batería es un poquito menor a los demás. También en cuanto a pantalla y en cuanto a cámara está un poquito ahí al límite de la recomendación, pero es un dispositivo que mucha gente lo tiene y está súper contenta. Si he dicho algún dispositivo de los que tienes tú y a ti te funciona bien, pónmelo en los comentarios. Realmente no es mi objetivo el molestar a nadie ni el que vendas el dispositivo porque lo he dicho en este vídeo, simplemente es mi opinión sincera de lo que yo le recomiendo a mis amigos, así que vosotros sois como mis amigos y lo intento hacer de la manera más natural posible y como yo lo veo desde mi punto de vista. Así que chicos, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios por qué creéis que en algunos tengo razón, en otros no, y darme vuestra experiencia porque así muchísima más gente va a ir a ver los comentarios, va a leer vuestras experiencias reales con los dispositivos y también vais a ayudarle a tomar esa decisión que de verdad es muy importante. Yo lo entiendo y si estoy en vuestra posición investigaría también muchísimo más. En estos vídeos no me puedo explayar tampoco muchísimo porque si no se iría a más de 10 minutos y me parece un vídeo un poquito largo, así que espero que te guste, espero que te haya ayudado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Te voy a dejar más vídeos por aquí para que tomes la decisión correcta. ¡Chao, chao!